celebración de las audiencias es la actividad central del sistema penal acusatorio. En ella se toman la mayoría de las decisiones jurisdiccionales. Hoy hablaremos de la metodología de las audiencias, desde la audiencia de investigación, la audiencia en etapa inicial, la de procedimiento abreviado, la revisión de medidas cautelares, la etapa intermedia y la audiencia del juicio oral. Y por supuesto comentaremos la capacitación que se imparte aquí en el Instituto de la Judicatura Federal en esta materia. Soy Verónica González, comenzamos. Hoy en Escuela Judicial nos acompaña Patricia Lucila González Rodríguez. Ella es doctora en Derecho, experta en temas de delito, violencia, derechos humanos, género y proceso penal acusatorio desde hace 30 años. Es egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua con estudios de especialidad en las universidades de Salamanca y Castilla-La Mancha de España. Es profesora de Derecho Procesal, Derecho Penal, Criminalística, Medicina Forense y en maestrías sobre juicio oral y proceso penal acusatorio. Además, es catedrática del posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y de otras instituciones de educación jurídica. Bien, pues para hablar precisamente sobre el tema de hoy le damos la bienvenida nuevamente a la doctora Patricia González. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Verónica, por esta invitación. Pues empecemos con el tema de la metodología de las audiencias desde antes, ¿verdad?, de que se ponga ante un juez a la persona imputada. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo se va desarrollando esto? Mira, la metodología de las audiencias es un tema muy importante en nuestro país, principalmente después de que se inició con una implementación a lo largo y ancho del territorio nacional del sistema penal acusatorio, porque las capacitaciones que se virtieron durante bastantes años fueron capacitaciones muy básicas, algunas de ellas intermedias, pero no llegamos a profundizar en la capacitación especializada para lograr que nuestras audiencias, nuestros juicios sean brevísimos, breves y que realmente cumplan con las expectativas ciudadanas de que tú acudes a una audiencia y en una audiencia hay un lenguaje ciudadano de los juzgadores y de los que ahí intervienen y te queda muy claro qué es lo que está pasando en ese juicio y qué es lo que están decidiendo los jueces. Yo creo que por ahí deberíamos empezar en el tema de la capacitación, establecer estas grandes reglas dentro de una metodología, pero luego también ver cuál es el objetivo de cada una de las audiencias. Por ejemplo, las audiencias preliminares, las que se desarrollan cuando se está llevando a cabo una investigación criminal por la policía o por los fiscales que están dirigiendo y conduciendo una investigación, ahí es importante la presencia de los jueces de control como jueces garantes, jueces que garantizan los derechos fundamentales de las personas que están involucradas en una investigación, evitan los abusos de poder, la arbitrariedad policial, porque finalmente dentro de las audiencias que se solicitan durante esta investigación criminal, de lo que se trata es de que finalmente el juez en un momento dado frene cualquier violación a un derecho fundamental. Y te pongo un ejemplo. En el caso de los órdenes de cateo, por ejemplo, si un policía o un grupo de policías está desarrollando una investigación sobre un homicidio y pide una orden de cateo urgente al fiscal, el fiscal lo plantea ante el juez y el juez tendrá que revisar si realmente la policía tiene los motivos fundados como para pedir esa orden de cateo en un domicilio particular. Entonces el juez aquí se convierte en un revisor de los actos de la policía y de los fiscales que desarrollan investigación, y en algunas ocasiones el juez verá o observará o advertirá que no hay motivo para que se autorice esa orden de cateo y por lo tanto no podrán ingresar a estos domicilios donde a veces la policía quiere ingresar para desarrollar actos de investigación, que en muchas ocasiones pues hay una actividad que se desvía. Es cuando se presentan los desvíos de poder. Quizás algunos policías en ocasiones solicitarán ese tipo de solicitudes, pero bueno, también hay otras audiencias preliminares importantes, como por ejemplo la toma de muestra biológica, cuando hay detenidos por algún delito y se les considera que pueden ser sospechosos o probables imputados.
se les pide la muestra biológica para hacer estudios de ADN, en este caso hay que pedirle la autorización al juez si la persona que está detenida se niega, o también tratándose de las víctimas que tendrían que dar muestra biológica para verificar algún punto de la investigación. Si la víctima o testigos se niegan a proporcionar muestra biológica, los jueces de control tendrán que resolver si realmente autoriza o no, o lo amerita, pues, lo amerita la autorización judicial para que se haga esa toma de muestra. Es decir, antes de que se lleve a la persona posible responsable, ¿no?, ante un juez, y que es lo que ya nosotros vemos quizás en los medios de comunicación, mucho antes comienza todo este trabajo de todos los operadores del sistema, ¿no? ¿Y qué se exige de ellos? Pues que estén bien capacitados, ¿no? Sí, claro que sí, Verónica. Y yo creo que en este nivel, esta metodología de audiencias debe estar muy clara sobre las reglas que van a estar presentes durante la audiencia preliminar y los planteamientos que se van a hacer tanto por los fiscales como también en algunas ocasiones quizás querrán intervenir los asesores jurídicos de las víctimas o también la defensa cuando ya hay un detenido y tenemos presente a un defensor. Durante la investigación, el juez de control puede ser el vigilante de los derechos fundamentales de los ciudadanos para evitar que se violen cualquier derecho de la persona detenida o de la misma víctima. ¿Y esto no ocurría antes en el sistema tradicional? No, en el sistema tradicional la averiguación previa era completamente cerrada. Ahora la investigación criminal es muy flexible y permite finalmente que los jueces tengan ese control sobre la investigación, siempre y cuando evidentemente el fiscal lo solicite o la defensa, a partir de estas audiencias que nosotros le hemos llamado a todo el conjunto de las audiencias y sus reglas y sus métodos para desahogarlas, le hemos llamado metodología de las audiencias, porque consideramos que sí amerita toda una metodología para que finalmente el proceso penal en México sea un proceso penal rápido y eficiente. Y homologado, ¿no? O sea, sí, y que esté homologado, por supuesto, que tenga una homologación a nivel nacional, no solamente en materia federal, sino también en materia del fuero común. Los estados y la federación deberán generar estas reglas de homologación. Ahorita tú puedes observar en la mayoría de las audiencias públicas que se presentan, podrás observar fallas enormes en cuanto a la metodología. Vas a encontrar que la mayoría de las personas que intervienen leen algunas carpetas o expedientes escritos. En principio no tienen por qué llevar ni carpetas ni expedientes a las audiencias, ni los fiscales ni los defensores. Ya tenemos tecnologías de avanzada. Todas las plataformas tecnológicas permiten que una persona lleve o su tableta o lleve su computadora, su laptop, y que de ahí pueda de alguna forma tener ciertos guiones, pero no para leer, así como ustedes lo hacen, ¿no? Sus guiones, y que la metodología esté guiada con guiones muy homologados para que finalmente se pueda trabajar rápidamente. La lectura de las carpetas no hace más que reproducir lo que se hacía antes en las audiencias ante los jueces, que no eran estaban públicas, en estas rejillas, ¿no? Sí, cuando estaban era lo que hacían, o sea, leían los expedientes y entonces actualmente nada más estamos haciendo una reproducción del sistema inquisitivo en el sistema acusatorio. Esos vicios, ¿no? Sí, estos vicios es lo que tenemos que cambiar hacia adelante, porque realmente esta capacitación es una capacitación especializada que amerita analizar puntos muy específicos de cada una de las audiencias. En las preliminares, como te digo, hay que ver qué puntos son los importantes que se tendrán que practicar tanto por el fiscal, la defensa y los mismos jueces. Aquí es muy importante la intervención del juez de control, sobre todo la manera en que dirige la audiencia y la forma en la que de alguna manera sostiene que alguien debe de cambiar el discurso, porque en ocasiones se van por otro rumbo y no se plantean los puntos esenciales y de ahí cada es donde el juez los regresa, sí, ¿no? Doctora, vamos a hacer una pausa y seguimos con estos interesantísimos comentarios. No se vaya, estamos en Escuela Judicial. Ya estamos de regreso conversando sobre la metodología de las audiencias en el sistema penal acusatorio. Iba a decir en el nuevo, pero en realidad ya no está nuevo. Doctora, ya nos explicó qué es lo que ocurre en las audiencias preliminares, ¿no? Durante la etapa de la investigación que realiza la Fiscalía o el Ministerio Público. ¿Qué ocurre después?
¿Qué audiencia sigue? Bueno, mira, nada más para cerrar un poco lo de las preliminares, quisiera decirte que uno de los puntos importantes que hay que identificar en las preliminares es que no se violen derechos fundamentales y que si hay alguna violación, esto va a generar prueba ilícita que no va a ser útil para la audiencia de juicio oral y que deberían, desde un inicio, las partes solicitar al juez de control que se declare ilícita alguna prueba que haya recolectado la policía de investigación o el fiscal que tenga estas características de ilícita porque ha violado derechos fundamentales. Bueno, una vez que ya se hace la consignación ante los tribunales del caso, de lo que le llaman ahora carpeta de investigación, se plantea el ejercicio de la acción penal al juez de control. Puedes hacerlo con detenido o sin detenido. Lo vas a hacer con detenido cuando hubo flagrancia, por ejemplo, o cuando tienes una orden de aprehensión que se acaba de ejecutar por la policía. Y lo vas a hacer sin detenido cuando solicites una orden de aprehensión o de comparecencia contra una persona que ya tiene datos o elementos suficientes del Ministerio Público para pedirle al juez que ordene la detención, ya sea por orden de aprehensión o por comparecencia. Entonces, cuando ya tenemos al detenido y lo pones a disposición del juez de control, el juez de control desarrolla y dirige una audiencia que le hemos llamado audiencia inicial y que obedece principalmente a los principios que conocemos como de concentración, los principios que tienen que ver con la continuidad y la inmediación, porque finalmente aquí se desarrollan muchos actos procesales que en el sistema tradicional eran realmente desplazados o desarrollados en tiempo más amplio o más grande. En la audiencia inicial, lo primero que se hace es controlar la detención. Es decir, el juez de control siempre determina si fue legal o ilegal la detención que realizó la policía contra una persona que se considera es probable imputada de un delito. Y después de eso, si considera que es legal la detención, inmediatamente va a declarar la persona, pero el juez le va a decir cuáles son sus derechos y que puede abstenerse de declarar. Y aquí es importante también destacar que la declaración es un derecho, no es un medio para obtener información. Las personas que están detenidas tienen el derecho de abstenerse a declarar. Si no quiere declarar, no declara. Y ella tiene que estar con su abogado, ¿no? Para que tenga esta defensa adecuada. Claro, ahí está presente el abogado y también el abogado pues va a intervenir y le dirá al juez si quiere ofrecer pruebas durante las 72 horas que establece la disposición constitucional para que finalmente se resuelva sobre la situación jurídica. Si en caso de que se vayan a desahogar pruebas, ahí lo que procederá es que generalmente los defensores van a pedir que se amplíe el plazo constitucional, las 72 horas se amplían, son 144 horas para desahogar pruebas. En caso de que no sea así, pueden decidir el mismo imputado y su defensor que se resuelva de inmediato sobre la situación jurídica y esta se resuelve a través de un auto o una resolución judicial que le han llamado auto de vinculación a proceso. Antes de eso pueden presentarse la solicitud de medidas cautelares o también se puede hacer después de la vinculación a proceso. Aquí hay algunas variaciones. Las medidas cautelares son de distinta índole. Y hay toda una lista, ¿no? En el Código Nacional hay alrededor de 10 medidas cautelares. La más común, la más ocurrida, es la que tiene que ver con la garantía económica que se expide a nombre del Estado y bueno, la persona deberá presentarse ante alguna autoridad para acreditar. Estar presente, ¿no? Sí, para acreditar que no va a evadir la acción de la justicia. Y pues la excepción, que es lo que todos deseáramos que fuera así, la excepción es la prisión preventiva. Lamentablemente, de unos años para acá se ha ampliado el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa en la Constitución y lo que estamos observando ese no era el objetivo, ¿no? Sí, que ese no era el objetivo. Lo que estamos observando es que finalmente esta metodología de las audiencias también se va a desarticular porque se va a concentrar gran parte de los casos dentro del sistema judicial y esto va a colapsar el sistema judicial ante todos los delitos que se están contemplando como de prisión preventiva oficiosa, que realmente estos delitos pueden ser abordados desde otra óptica, con otras medidas cautelares y con instituciones que verdaderamente le den seguimiento a esas medidas cautelares. Entonces, así en general esto rápidamente, ¿qué es lo que tendría que tener presente la sociedad para no querer que todas las personas se vayan a prisión? Considerar que esas otras medidas cautelares también son efectivas, como la del brazalete, no sé. Las que yo creo que la sociedad debe exigirle al Estado que instale las unidades de medidas cautelares, que esas unidades de medidas cautelares son para evaluar y darle seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares, de que las personas puedan enfrentar los juicios en libertad o los procedimientos en libertad sin necesidad de ir a prisión. Pero que van a estar vigilando que se cumpla. Sí, claro, porque
va a haber una unidad orgánica del Estado que se encargue exclusivamente de vigilar el cumplimiento de la medida cautelar, y no solamente el cumplimiento de la medida cautelar, sino que van a estar alertas, atentos a lo que las personas que están enfrentando juicio y libertad están desarrollando en su actividad cotidiana. Están trabajando, están estudiando, no tienen conflictos con la familia, o sea, todo esa vigilancia, ¿no? Sí, toda esa vigilancia de la autoridad sobre estas personas garantiza de alguna manera que no van a volver a delinquir. Eso nos hace falta. Sí, eso nos hace falta, pero creo que el Estado se ha resuelto irse por lo más complicado y afectar los derechos fundamentales, uno de los derechos fundamentales más importantes, que es la libertad, y ha generado un catálogo de delitos muy amplio de prisión preventiva oficiosa, y por lo tanto lo único que está haciendo es colapsando el sistema judicial y finalmente distorsionando. Estas distorsiones del proceso penal acusatorio son muy graves porque finalmente si no funciona van a decir que no funcionó el sistema, pero lo que no funcionan son las políticas públicas que finalmente determina el Estado en determinado momento instalar. ¿Qué es lo que sigue entonces? Suponiendo que no sucede todo esto, la persona le dictan su medida cautelar. En la cuestión de la metodología de las audiencias, ¿qué es lo que sigue después? En las medidas cautelares es importante que en una metodología de audiencias las personas que plantean la medida cautelar al juez, la que solicita, por ejemplo es fiscal, si solicita una medida cautelar que tiene que ver con la garantía económica y la vigilancia, ahí se tiene que justificar por qué amerita esa medida cautelar. Entonces el defensor también puede proponer y decir, miren, es mucho mejor esta medida cautelar porque mi cliente va a cumplir con todos estos requisitos, y entonces el juez decidirá cuál es la medida cautelar más adecuada, pero para esto debe tener una información que le proporcionen las unidades de medidas cautelares, porque ya han hecho una investigación previa, incluso se ha hecho una entrevista psicológica, una entrevista de trabajo social, no solamente a la familia de la persona que está siendo imputada de un delito, sino al imputado. Entonces el juez ya debe tener toda esta información para poder decidir. Entonces, esta es parte de la metodología de las audiencias que tiene que ver con las medidas cautelares. Son una serie de elementos o componentes que ahorita están ausentes y que finalmente se improvisan dentro de las audiencias y generan vamos a decir, unas contradicciones dentro del sistema de justicia penal y sobre todo en este procedimiento penal que es eminentemente acusatorio. Y al final queda en la sociedad esa sensación de que, como decía usted, no está funcionando. Sí, que no funciona. Pero no es eso. Vamos a hacer una segunda pausa y regresamos con más sobre la metodología de las audiencias en el sistema penal acusatorio. Regresamos. Seguimos conversando sobre metodologías de las audiencias en el sistema penal acusatorio. La doctora ya nos explicó en una etapa preliminar, en la audiencia inicial, ya que se determinó la clase de medidas cautelares que se van a imponer. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, mira, dentro de la audiencia inicial, al final, cuando ya se resuelve sobre la vinculación a proceso, hay un plazo judicial que establece el juez para que se cierre la investigación que había iniciado en esta etapa preliminar que conocemos como investigación inicial. Entonces, en ese plazo, cuando se vence el plazo que el juez otorgó al Ministerio Público para que cierre la investigación, el Ministerio Público va a decidir o acusar o bien cerrar el caso y sobreseerlo, solicitar el sobreseimiento del caso porque ya no va a continuar con el asunto por razones que se establecen en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Pero si decide continuar, bueno, acusa a través de un escrito que se le ha llamado escrito de acusación y esta acusación lo que procede es que finalmente se abre una parte intermedia, que es lo que nosotros conocemos como la fase oral, que es la audiencia intermedia, y en la audiencia intermedia las partes, tanto el defensor como la persona imputada del delito y el fiscal, el asesor jurídico y también la víctima van a ofrecer los medios de prueba que consideran que son oportunos y pertinentes para poder ir a un juicio oral. Y en la audiencia intermedia, los jueces de control o el juez de control nuevamente son los que dirigen esta audiencia y le tienen que dar orden a la audiencia, y ahí la audiencia, el papel más importante que tiene el juez de control es saber identificar aquellos medios de prueba que
deben ser excluidos porque las partes lo están solicitando, y aquellos que sí deben de pasar para que sean desahogados en la audiencia de juicio. Hasta este momento es el mismo juez que realizó que pueden ser varios, porque realmente varios jueces de control, porque realmente la audiencia intermedia tiene las reglas muy claras, y esta metodología está más enfocada en la audiencia intermedia a identificar cuáles medios de prueba deben ser excluidos y cuáles no. Entonces, este es uno de los momentos más importantes también para que los jueces, en su momento, si las partes les plantean la exclusión de medios de prueba por ser ilícitos, porque se hayan obtenido por medios ilícitos, tortura, o porque hayan, por tortura, por ejemplo, o porque hayan violado derechos fundamentales, tendrán que excluirlos para que la audiencia de juicio exclusivamente se desahoguen aquellos medios de prueba que conduzcan a la verdad, porque mira, el proceso penal acusatorio en México y en el mundo, de nuestra familia jurídica, el fin esencial, lo que buscamos todos es la búsqueda de la verdad, pero una verdad real, una verdad correspondentista con la realidad, no una verdad histórica como la que se manejó en los casos de Ayotzinapa, no, es una verdad real, y para la verdad real se requiere, para la búsqueda de la verdad real se requieren de medios de prueba que sean objetivos, medios de prueba que puedan verificarse, demostrarse, y esos son los que tienen que los jueces de control en la audiencia intermedia identificar cuando las partes se los pidan para que vayan a desahogarse en la audiencia. Hay una depuración, ¿no? Hay una depuración. Y esta depuración no solamente tiene que ver con los medios de prueba, tiene que ver también con los hechos, porque en ocasiones, bueno, las partes plantearán así acuerdos probatorios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir acuerdos probatorios? Bueno, que hay algunos puntos del hecho que la ley califica como delito, o sea, del delito, de los hechos en sí, que no ameritan realmente prueba porque es tan evidente la prueba. ¿Qué podría ser, por ejemplo? Por ejemplo, una causa de muerte en un homicidio, si la persona tiene destrozado el cráneo por los proyectiles de arma de fuego, pues las partes les queda muy claro que la causa de la muerte fue precisamente los disparos de arma de fuego en el cráneo. No se necesita ofrecer pruebas para demostrar eso. Pero a lo mejor hay debate y hay dudas en torno a la forma en que se cometió el homicidio. Bueno, sobre eso se generan todos los medios de prueba y se acuerda que no se va a tratar en el debate de la audiencia de juicio oral la causa de muerte, por ejemplo. Esos serían algunos de los acuerdos probatorios, o también los que tienen que ver con la reparación del daño, que les queda muy claro que habrá que repararse tal cantidad de reparación del daño o alguna cuestión que haya que resarcirle a la víctima, y no se debate sobre eso, se debate sobre lo que realmente hay conflicto, donde hay conflicto de prueba, entonces sobre eso se debate. En este momento en esta etapa preliminar, ¿todavía el imputado puede acogerse a esta parte del procedimiento abreviado o ya no? Sí, en la audiencia intermedia él puede optar, incluso iniciando, decir, yo quiero irme al procedimiento abreviado, una terminación anticipada del proceso. ¿Por qué? Porque acepto que me juzguen con todos los medios de prueba que se desarrollaron, quiero pagarla y cubrir la reparación del daño. Soy responsable, ¿no? Sí, y entonces ahí se suspende esa audiencia y se abre una audiencia para un procedimiento abreviado. Y lo mismo ocurre con los acuerdos reparatorios, que pueden ser en este periodo de la etapa de la fase escrita intermedia o de la fase oral, y también otra audiencia que se llama suspensión condicional del procedimiento. Pero bueno, después de que se celebra la audiencia intermedia y que ya sabemos cuáles pruebas se van a practicar en la audiencia de juicio, la audiencia de juicio tiene también sus propias reglas y peculiaridades que el juez tendrá que cuidar, que se cubran en su totalidad para que una persona sea juzgada con todos los principios que establece el sistema penal acusatorio. Hay algunas audiencias que ya se desarrollan hasta en 15 minutos. Sí, ¿no? Eso sería, lo ideal sería que lográramos desahogar un gran número de audiencias en el menor tiempo posible. Sin embargo, como lo comentábamos, realmente en México, te puedo decir que el 95% de las audiencias duran horas y horas completas. ¿Por qué? Porque por lo que comentaba, de la lectura. Empiezan a leer, porque los jueces se les sale de control el debate, no saben cómo realmente dirigir y coordinar una audiencia para que los puntos centrales de la audiencia sean los que realmente establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y esto se debe a la ausencia de capacitación en una metodología para las audiencias. O sea, para poder dirigir y coordinar una audiencia se
se requieren ciertas disciplinas que no están ahorita ni en los programas. Es como cuando se dirige un debate. Exacto, ¿no? Exacto. No están en los programas de estudio, ni siquiera en las capacitaciones oficiales, ni de las procuradurías, ni de los tribunales superiores. Entonces tenemos que buscar finalmente qué es lo que vamos a dar a los jueces, a los fiscales y a los defensores en materia de metodología de las audiencias para hacer que estas realmente sean funcionales y que la gente comprenda qué es lo que están tratando los jueces y las partes en esa audiencia y acepten finalmente que el sistema acusatorio es un sistema de justicia que va a ser mucho más eficiente y más eficaz que el sistema tradicional. Se nos acaba el tiempo, pero falta que nos diga, bueno, si no se resolvió por estos métodos, por estas soluciones anticipadas, van a la etapa de juicio, ¿no? Exactamente, cuando no hay salidas, esas se llaman salidas alternas. Las salidas alternas son los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado es una terminación anticipada del proceso, no es una salida alterna. Los mecanismos de solución de controversias, esos pueden iniciar desde la investigación y pues ahí trabajas con la mediación, la negociación, la justicia restaurativa. En cambio, en la audiencia de juicio oral, todos los casos que realmente sean graves y donde exista muchísimo debate sobre la prueba y los hechos, ahí es donde los jueces deberán tener una mayor minuciosidad, mayor cuidado, mayor diligencia para dirigir una audiencia y que finalmente las partes, a partir del desahogo de los medios de prueba, lleguen a encontrar la verdad y mostrársela al juez para que el juez pueda tomar una decisión racional, justa, racionalmente hablando. Es decir, que no vayan a dictar resoluciones que nada tengan que ver con lo que ocurrió en los hechos. Doctora, ya se nos acabó el tiempo, pero tiene que mencionarnos que ahí no termina la cosa, también sigue claro. La etapa de ejecución de la pena muy rápidamente. Bueno, cuando ya se dicta una decisión judicial donde se condena a una persona, puede venir hacia adelante una audiencia que se llama de ejecución penal, pero las audiencias de ejecución penal tienen que ver con todo el sistema penitenciario y hay muchísimos motivos por los que se puede abrir una audiencia en ejecución penal, por violaciones a los derechos de los internos e incluso también a veces las víctimas también pueden solicitar, verificar algunos aspectos sobre el incumplimiento de la reparación del daño. Entonces ya son otros motivos diferentes que tienen que ver más que nada con la ejecución de las sanciones penales para las personas que han sido sentenciadas condenatoriamente. Hola, se nos terminó el tiempo, doctora Patricia González, muchas gracias por haber estado en el programa. Dejamos ahí sobre la mesa el tema de la capacitación. Claro que sí, gracias. Muchas gracias también a ustedes por seguirnos desde casa. Gracias al equipo de producción que hace posible este programa. Soy Verónica González y los invito a que se queden en la señal de Justicia TV.